Iglesia del Señor, Dios me los guarde a todos ustedes. Aleluya, qué precioso que estamos juntos nuevamente a través de estos medios sociales, hermanos, con los que el Señor nos ha estado bendiciendo en estos ya 1 año, 2 años que estamos nosotros transmitiendo a través de Facebook y de YouTube también. Estoy contento y estoy muy agradecido con el Señor, pues Él nos ha dado grandes bendiciones hasta este día. Hermanos míos, imagínense, yo estoy vivo aquí. Y usted también está vivo ahí, hermano, viéndome, gloria al Señor. Y toca a esa persona que está cerca de ti, amén, aleluya. Iba a ser ya una broma y asegúrate que está vivo, que está respirando, gloria a Dios. Sí, claro que está vivo y respirando y tiene hambre. Esa persona tiene hambre de la palabra de Dios, por eso está ahora aquí. Hermanos, cuando leo la primera carta de Pedro en el capítulo 2, en el verso 4, el apóstol Pedro le refiere a Jesucristo como piedra viva. Y Pedro dice, acérquense a Él, piedra viva. Hermano, esta piedra viva ha sido rechazada por los hombres, dice Pedro. Pero para vosotros, para Dios, dice Pedro, para Dios es preciosa, es hermosa esta piedra. Hermano, nosotros estamos edificados sobre nuestro Señor Jesucristo. Estamos parados sobre Él. Él es la roca. Él es la roca inmovible. Hermanos, gracias al Señor porque tenemos esta fe que nuestro Señor nos trajo. Esta roca viva nos trajo la fe desde el cielo. Y es por ella que estamos aquí. Es por ella que podemos continuar acercándonos a Él. Cada día lo hacemos. Amados, gracias por estar conmigo. Mi nombre es Manfred Malagón y les doy las gracias a ustedes y gracias a nuestro Rey también, porque nos concede estar juntos. Con la ayuda del Señor, hermanos, deseo hablarles sobre este tema. Y el tema es, ¿por qué nos alejamos de Dios y de la iglesia cuando pecamos? ¿Por qué? ¿Por qué alejarnos de Dios y de la iglesia cuando pecamos? Hermanos, aunque voy a intentar dar una explicación a esa pregunta, posiblemente hay mucha tela de donde cortar, pero quiero poner algo en la mente de ustedes para ir a orar y asegurarnos de que nosotros, en lugar de alejarnos de Dios y de la iglesia, nos acerquemos más a esta piedra viva para poder, hermano, ahondar nuestro cimiento, nuestras bases espirituales, familiares, matrimoniales, financieras, en nuestra piedra viva. Quiero leer la palabra del Señor. Y la Biblia dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. ¿Se imagina usted? Lo tomó. Y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, oigan lo que respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando los cristianos fallamos, cuando los cristianos pecamos, cuando los cristianos desobedecemos alguno de los mandamientos de nuestro Dios en la Biblia,
vamos a sentirnos muy mal primero con nosotros mismos y luego con Dios. O puede ser al contrario. Podemos sentir muy mal, hermano, haberle fallado a Dios primero o después a nosotros, lo que venga primero. El punto es de que debemos tener mucho cuidado con ese sentimiento de incomodidad y decepción que acaba de golpearnos. Nunca olvidemos que lo que sientes es enemigo de lo que sabes. Fallarle a Dios es algo serio, es algo difícil de tolerar y de soportar. Se convierte en algo pesado, en algo incómodo y nos trae culpa y nos trae condena. De ahí que muchos reaccionan en sus sentimientos, no en su fe, y terminan alejados de Dios y de la iglesia también. Cuando por el otro lado, nuestra acción espiritual inmediata debería ser arrepentirnos allí en el acto y volvernos al Padre como lo hizo el Hijo pródigo. Pues ese es el consejo bíblico para ti y para mí en esta noche. Volvernos corriendo a los brazos de nuestro Señor y Dueño, esa siempre será la mejor decisión. Es una que nos puede evitar feas complicaciones si es que nosotros nos alejamos. Mis amados hermanos, si en lugar de abrir un espacio, lo cerramos, entonces estaremos siguiendo el consejo bíblico de Dios que dice así: ni den lugar al diablo. El diablo y sus demonios nos rodean todos los días, pero él no está conforme simplemente con rodearnos. Él quiere abrir un espacio, es decir, una separación enorme, grande, profunda entre los cristianos y Jesucristo. La culpa y la condenación son el veneno del aguijón del pecado, y ese veneno doloroso corre por todo el cuerpo del cristiano cuando él o ella han pecado. La culpa, al asestar su primer golpe, nos hace huir lejos de Dios. Eso le pasó a Adán y a Eva. Satanás lo sabía. Él sabía que eso iba a ocurrir, pues desde que él pecó, siempre ha vivido distanciado de Dios. Existe un enorme y profundo hueco de separación entre Lucifer y Dios. Y esa separación lo mata día a día, más y más. ¿Por qué? Porque él sabe que su tiempo se está agotando y finalmente será lanzado mucho más lejos, al lago de fuego y azufre. Esa, hermanos, es otra cosa que la separación nos regala. Nos hace sentir también como enemigos de Dios. Allá está el hombre de Dios, la mujer de Dios, sintiéndose que están enemistados, son enemigos con Dios y Dios con ellos. La Biblia por algo nos dice esto. El profeta Isaías nos habla y dice: las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. ¿Te diste cuenta? La separación se llama iniquidad. Aquí estás tú, acá está Dios. Dios quiere que nos hagamos responsables de nuestras propias iniquidades. Y nos dice el Señor así a través de los labios de Isaías, el profeta. Nos dice: las iniquidades de ustedes. Oye, ¿cómo dice el Señor?
las iniquidades de ustedes. Dios no es inicuo, pero nosotros podemos cometer pecados o iniquidades o maldades, llámale como tú quieras. Dios entonces nos está diciendo, hey, son tuyas. Si nos vamos a separar, no es por causa mía, yo soy santo, pero es porque tú lo estás iniciando. Así que hazte responsable de tus iniquidades y haz algo para no separarnos. Satanás practica las lecciones que él ha aprendido en todos sus años de sufrimiento. Hermanos míos, recordemos que él fue expulsado de ese lugar precioso. Y hermano, me imagino cuánto le ha dolido a este ser malévolo. Él sufre recordando dónde es que estuvo un día. Oh, hermano, ahora le toca ser el malo. Ahora le toca estar, hermano, enemistado con Dios, sabiendo que la paga viene. Miren esto. Satanás, sin embargo, ha aprendido algo en todos estos años de sufrimiento. Ha aprendido lecciones que el pecado le ha enseñado. Ahora mire esto. Satanás descubrió que el pecado entonces puede separarnos a ti y a mí, porque el pecado lo separó a él. Así que él quiere que le hagamos compañía en su horrible sufrimiento y en su soledad allá, en su separación. Él dice, estoy muy solo, quiero traerme algunos humanos, algunos terrícolas y, ¿por qué no?, algunos cristianos. ¿Acaso piensan ustedes que Él no busca distanciarnos de nuestro buen Padre, así como le ocurrió a Él? Claro que sí. Él busca distanciarte de Dios, de tu iglesia, de todo lo espiritual. Este demonio malo también quiere que tú sufras esa misma horrible agonía que él sufre y que vivas junto a él en su molesta separación. Ya sabes lo que se dice. A la miseria no le gusta estar sola. Dios, sin embargo, como lo hemos notado, siempre ha buscado al hombre. Dios siempre ha buscado cerrar el espacio de vacío y de separación. Ya vimos cómo Él fue a buscar a su Adán y a su Eva. Dios lo hizo aún cuando Él ya sabía que los dos eran desobedientes y pecadores. Él aún así fue. ¿Qué pues es lo que impulsa a Dios a cerrar ese oscuro precipicio que se abre entre Él y los que se alejan? Dios busca cerrarlo. Dios busca clausurarlo. Si algún cristiano, alejado de su Dios y de su iglesia, me pidiera que le diera un pasaje bíblico para que él pudiera curar ese alejamiento y volverse a su Señor, con mucha alegría yo les daría este pasaje de la Biblia. Pensemos en este. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama de cerca y de lejos. Dios nos ama aún en medio de nuestras caídas y también en nuestras metidas de pata. Su amor siempre va delante de Él buscándonos para restaurarnos y acercarnos a Él nuevamente. Esta es la clase de amor que podemos ver en Jesús al dejar a las 99 para ir a buscar a su oveja perdida. Puedes ver el distanciamiento de muerte, de oscuridad, de vacío, de soledad que había entre Jesús y su oveja perdida. Jesús estaba aquí y su oveja perdida estaba acá. Pero Jesús acortó esa separación
al salir corriendo a buscarla. ¿Quién como nuestro Dios, que nos continúa buscando aun cuando nosotros insistimos en alejarnos después de haber pecado? ¿Cierto? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Por qué nos alejamos de Dios y de la iglesia cuando pecamos? La pregunta persiste todavía. Oír la voz de Dios le produjo miedo a Adán después de haber pecado. Por esta razón, cuando muchos pecan, terminan alejándose y apartándose de su iglesia, de su pastor, de su oración, de su Biblia y de todo lo que representa a Dios. Ellos tienen miedo ahora, acaban de pecar. Recordemos a Adán y a Eva. Eso fue también otro sentir que ellos tuvieron cuando desobedecieron a su Creador. La Biblia dice así: y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oiga esa palabra, miedo. Tal parece que esos son los reflejos de defensa de la carne ante Dios. ¿Reflejos de defensa? Sí, eso dije. ¿Recuerdas cuando tus padres te regañaban y hasta te golpeaban por desobedecerles? Así que tú y yo corríamos lo más lejos posible de nuestros padres que estaban enojados. Nos alejábamos de ellos porque sabíamos lo que nos esperaba. No queríamos la disciplina ni la vara de corrección siquiera. En nuestras conciencias ha quedado enterrada aquella idea de que seremos castigados cada vez que fallamos. Lo mismo sigue ocurriendo hoy cuando nosotros pecamos. Nosotros distorsionamos con nuestra mente humana y carnal la imagen de nuestro buen Padre. Piensa en Adán y Eva. Y hermanos, ahora Adán y Eva ven a su Padre, a su Dios, enojado y con ganas de golpearlos. Tienen miedo de Dios. Aleluya. Muchos cristianos ven a Dios como un padre enojado, violento y vengativo. Les recuerda al que tuvieron en la vida, ya haya sido un abuelo, un hermano mayor, un mal padrastro o alguien más. Así que cuando ellos le fallan a este Dios a quien ellos perciben como un Dios enojado, ellos sienten miedo. Y en su defensa carnal, en su primera reacción humana, no en fe, humana, ellos van a huir, van a esconderse, van a alejarse de Dios, de la iglesia, porque ellos perciben que este padre abusivo y golpeador les va a caer encima. Puedes conectar ahora a estos cristianos modernos con Adán y Eva. Lo mismo que ocurrió allá por causa del pecado y de Satanás. Satanás continúa trabajando con las mismas tácticas. Él usa las mismas estrategias y técnicas hasta el día de hoy, porque seguimos siendo de carne. Esa falta de la que les estoy hablando nos llegó a nosotros desde nuestros padres, primeros padres, Adán y Eva. Y esa falla, ese error humano nos afecta a todos los hombres desde que nuestros primeros padres pecaron. Y en su miedo a ser castigados, simplemente, ¿cuál es la reacción? Alejarse de Dios. Ellos van a huir. Ellos se van a distanciar porque saben que le han fallado a Dios. Y ellos saben que este Dios es malo. ¿Cómo ves tú a Dios?
¿Cómo lo percibes? ¿Como un Dios vengativo o un Dios lleno de misericordia? ¿Entienden ahora por qué cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios peca, se aleja de Dios y de la iglesia? Y si somos suficientemente sinceros, hermanos, les pregunto hoy a ustedes aquí, ¿quién es el que gana si nos alejamos de Dios cada vez que tú y yo pecamos? ¿Quién gana en esto? Nosotros sabemos que a esta carne no le gustan las cosas de Dios. Y cuando la carne oye a Dios, le teme. Me hace recordar los israelitas cuando se acercaron al monte que humeaba y temblaba y fuego y todo eso. Se acercaron en su carne, no en fe. Y tuvieron miedo a Dios. Hermanos míos, eso exactamente les ocurrió también a Adán y a Eva. Ellos perdieron el oído espiritual, quedándoles el oído de la carne. Por eso es que dijeron, oímos tu voz en el huerto. Sabíamos que siempre vienes y hablamos, pero ahora el pecado nos ha creado un miedo aquí adentro. Hemos pecado, hemos fallado. Por eso es que corrimos a escondernos. El miedo no es un buen aliado. El miedo te va a alejar de Dios. Y más cuando sabes que has pecado. Todo, hermano, lo que les estoy hablando es que cuando el hombre pierde el oído espiritual, ya no oye a Dios. Ahora tu oído carnal es el que oye a Dios y tiene miedo. Mire esto. Todo eso fue resultado por ellos haber desechado la voz de Dios y haberle dado lugar en su oído a la voz de Satanás. ¿Qué voz estás escuchando? Ten cuidado de oír la voz equivocada. Mantén puro tu oído espiritual. No oigas la voz equivocada, porque entonces vas a perder la voz correcta. En este justo momento, hermano, que ellos han pecado, Adán y Eva, murió la relación con Dios y ahí nació la maldición, el pecado y la muerte. Cada vez que un cristiano se aleja, huye a esconderse lejos de su Dios y de la iglesia. Él o ella están resucitando dentro de ellos aquella triste historia del principio. Allá en lo profundo, en lo enterrado de su conciencia, su subconsciente, está esa historia todavía allí, la cual ellos, experimentan. Satanás siempre buscará arrastrarte al pasado, a la caída, al fracaso, y lo buscará para alejarte. Pero notemos algo más que Adán sintió y que por esa razón corrió a esconderse de su Dios. La Biblia dice, y él respondió, porque estaba desnudo y me escondí. Cada vez que pecamos se repite aquella misma escena de vergüenza que ocurrió en el principio. El pecado le causa al hombre sentirse desnudo ante la luz de Dios, ante la pureza, la santidad y la verdad divina. La razón por la que usamos ropa, esta ropa, hermanos, es porque nos recuerda de aquella vergüenza que sentimos en el principio. Dios tuvo que hacerles unos vestidos a nuestros primeros padres para cubrirlos y darles esperanza. Esta es la ruptura infernal que el pecado desata dentro de muchos cristianos al ellos pecar. Número 1, les hace sentir culpables y ellos dicen, Dios me va a castigar.
Número 2, les causa miedo y ellos dicen, yo no puedo estar delante de su luz. Número 3, los atrapa en una miserable vergüenza y ellos dicen, Dios me rechaza. Y todo esto aleja a muchos buenos cristianos de Dios. No están sabiendo manejar esto correctamente. El pecado, están tratando de arreglarlo en alguna manera con sus emociones y su carne. No han logrado desarrollar una comunión íntima con el Señor. Amados míos, cuando los buenos cristianos se alejan de Dios y de la iglesia, ellos simplemente no pueden soportar la voz de Dios ya. Ellos no pueden resistir la mirada ni la presencia de Dios siquiera y huyen tan lejos como ellos pueden hacerlo. En la Biblia son varios los hombres que huyeron de Dios después de haber pecado. Aquí tenemos a Jonás. También él huyó de Dios. Se fue corriendo en desobediencia a esconderse allá en lo profundo, en el sótano de un barco. Pero también tenemos al apóstol Pedro. Se fue lejos de la mirada de Jesús y se volvió a su antiguo oficio, sin importarle que ya Jesús lo había hecho un pescador de hombres. Pero en todos estos casos, y más que debido al tiempo no puedo añadir, Dios siempre se acordó de sus hombres y Él los fue a buscar. Vemos cómo Dios los amó, trató con ellos y los volvió a su lugar legal y legítimo de hijos de Dios. La pregunta, ¿por qué nos alejamos de Dios y de la iglesia cuando pecamos? Este es un efecto contrario a lo que sucede cuando tú y yo buscamos a Dios. Cuando nosotros lo buscamos y nos acercamos más a Dios, jamás nos alejaremos de la iglesia ni de la fe. Vamos a seguir los pasos de nuestro buen pastor y nuestra mano estará firme en el arado junto con él. Lo que les estoy diciendo es que el pecado nos aleja de Dios, pero la obediencia nos acerca a nuestro Señor. ¿Has estado lejos de Dios? ¿Crees que Dios te ha estado rechazando? ¿Ya no sientes su presencia en ti? ¿Te sientes como un hipócrita ahora? Pablo no se alejó al haber pecado, pero le permitió a la misericordia de su Dios ayudarlo, restaurarlo, fortalecerlo y mantenerlo cerca, en esa cercanía con el Señor. Mire cómo dice la Biblia. Pablo dice, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Aleluya. ¿Oyó eso? ¿Qué podrás decir de ti? Bueno, di lo que tengas que decir. Dios se puede acordar de ti, se acuerda de ti. Su misericordia puede alcanzarte todavía. Sigamos leyendo. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Óigalo. Junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Aleluya. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Cuál mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Acabas de enterarte? Pablo no tiene problema en reconocer. Es pecador, yo le he fallado a Dios. Yo estuve ahí, yo maté, yo consentí en la muerte de Esteban. Ahí soy, yo también tengo la sangre de este hombre mártir de Dios. Sí, ya sabemos las cosas que Saulo, antes de Pablo, hizo. Dios sabe que el pecado puede engañarnos y alejarnos de Él. Dios lo sabe.
Pero Pablo nos regala su linda experiencia cuando él decidió quedarse a pesar de que había pecado horriblemente delante de Dios. Él se quedó en lugar de alejarse, porque sabía que había algo mejor. Oiga cómo dice la palabra. Por esta razón recibí misericordia. Amén. Para que Cristo Jesús mostrase en mí, oigan, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Si hay algo que el Señor quiere hacer contigo es que te quedes en lugar de salir huyendo. Quédate para que Jesús te muestre toda la clemencia que hay en Él. Te muestre todo su amor y toda la fe que hay en Jesucristo. Cuando tú le fallas, cuando tú pecas delante de Dios, Él quiere derramar toda su misericordia. Él quiere fijar su mirada de amor directamente sobre ti, porque sabe que tú le necesitas. No salgas huyendo, no vayas a hacerle compañía al diablo allá. Amigo mío, quiero que me escuches bien esto. Dios continúa estando en el mismo lugar. Dios no cambia, Él siempre ha sido el mismo contigo. Dios aún piensa en ti, aún te espera. Hijo pródigo, vuélvete a tu casa. Regresa a tu padre que tanto te extraña. Dios piensa en ti. No tienes por qué hacerle compañía al diablo allá en su horrible soledad y alejamiento. Él se lo merece. Dios no va a hacer nada por él, pero hizo todo por ti y por mí. Deja al diablo allá solo, déjalo que se consuma en su pantano de miseria, soledad y de muerte. Déjalo allá, no tienes que ir a hacerle compañía tú allá. Todos los distanciados y todos ustedes los que algún día podrían alejarse por ignorancia o por descuido, escuchen la voz de nuestro buen Dios. Oigan esto, porque casi concluyo. Inclinad vuestro oído, nos está diciendo el Señor hoy, y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes. Oiga eso, a David. Las misericordias firmes que Dios le mostró a David, quiere también dárnoslas a nosotros. Especialmente tú que te has alejado, que has abandonado tu iglesia, tu redil. Continúa leyendo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, ahí está. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué preciosas palabras. Wow, son suaves. Aleluya, en mi alma, gloria a Dios, producen una sanidad interna en mí. El Señor dice, hey, vuélvete a mí. Gloria a Dios, yo soy amplio en perdonar. Yo tengo mucha misericordia para ti. Dios entonces está cerca. En este momento va pasando por tu lado. Ahí está. Él acaba de detenerse ahí justo a tu lado. Y ahora, en este momento te está observando. Él sabe que estás lejos. Él sabe que estás desanimado. Él sabe que has pecado. Te sientes culpable y tienes miedo y piensas que Dios te va a castigar, va a mandar un golpe, un cáncer, te va a maldecir en alguna manera. Dios no hace eso. Él quiere extender su misericordia, su manto de misericordia y cubrirte. Jesús
está buscando a sus ovejas distantes. Él sabe que ellas están solas. Él sabe que están lastimadas y que tienen frío también. Él entiende su corazón triste. Él sabe que el lobo está cerca también. Él todavía las ama. Tú eres esa oveja. Tú eres esa oveja número 100. Él acaba de llegar. Te está buscando. ¿Por qué los cristianos al pecar se alejan de Dios y de la iglesia? Allá no hay nada como lo que está aquí. Allá está el destructor, el ladrón, el asesino. Aquí está el que da vida. Vuélvete a Él. Vamos a volvernos nosotros. Vamos a volvernos con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestra fuerza. Hay que volvernos a nuestro Dios. Él nos espera. Vamos a orar, amados míos. Bendiciones.